Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN. Juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! Vámonos al tope. Descubriendo tus raíces, presentado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Mari Carmen Guevara del Colectivo Digital de Ottawa, Canadá. Este jueves 23 de octubre me acompaña en los controles Rodrigo García, convencionista del FMLN en Canadá. Bueno, él es convencionista de la parte este del Pacífico. Reconocemos que estamos en tierra algonquina, nunca fue cedida legalmente o entregada a la corona a través de tratado u otro acuerdo. Nos solidarizamos con el pueblo palestino y pedimos que cese el genocidio en Gaza ahora. Nos solidarizamos con el pueblo cubano y exigimos exclusión de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y exigimos a Estados Unidos que quite el criminal bloqueo contra Cuba. Nos solidarizamos con el pueblo de Honduras, Colombia y Venezuela y exigimos que paren los intentos de golpe de Estado en ese país. Descubriendo tus raíces. Legado e historia de Miguel Marbol, líder histórico y fundador del Partido Comunista en El Salvador. Miguel Marbol nació en Praga. Pienso que la información la tengo cambiada aquí, pero bueno. Vamos a darle la bienvenida al compañero profesor Julio Relajeño, que nos va a hablar de Miguelito Marbol, su legado y su historia. Bienvenido, Julio. Julio tiene el micrófono apagado, no se le escucha. No se le escucha, Julio. Algo nos ha pasado después de tanto trabajo este día, como que nos hemos confundido un poco. Tuvimos dos programas hace como 2 horas en las cuales estuvimos transmitiendo desde El Salvador. Estuvimos transmitiendo el programa de la juventud del FMLN, que estuvo hablando de nuestro líder histórico, José Martí, en Farabundo Martí, perdón, y también estuvimos en Chalatenango con los 4 periodistas holandeses que fueron asesinados y 4 compañeros salvadoreños que los acompañaban. Creo que todo eso ha sido un día muy excitado, muy lleno de historia y la hemos pasado viendo estos momentos un poco cansados, no sé, la cámara del compañero Julio está apagada, el sonido también. Algo está pasando, pero tal vez Rodrigo nos puede mostrar el video mientras arreglamos con Julio. Sí, compañera Mari Carmen, el compañero Julio está haciendo ahí esfuerzos de conectarse. Al parecer tenemos ahí una baja de sonido. Vamos a preguntarle al compañero ahí una vez más si esto está resuelto. Compañero Julio, ¿nos copia? No está Todavía no, resuelto. todavía no. Ok, bueno. No.
como ya lo dijera usted, compañera Mari Carmen, este día ha sido un poco atareado, pero Sí. aquí estamos siempre tratando de llevar estos programas formativos para nuestra población. Creemos que es importante, como lo dicen nuestra Carta de Principios, el rescate y el respeto a la memoria histórica. Y como lo dice la consigna, pueblo que olvida está condenado a Repetir su historia. repetir su historia. Así que estamos en esta labor de querer dar a conocer. Al parecer el compañero Julio nos está copiando. Vamos a ver si esto... Bueno, este No sábado quiero, no, pasado, no, no, disculpe, compañera Marica, no quería empezar el video porque es un video un poco, sí. entonces, y el compañero, estábamos esperando que el compañero nos diera instrucciones sobre cómo proceder en Pero relación a... podemos hablar un poco de la marcha que pasó el sábado pasado, la marcha blanca y los maestros que trataron de pararla con mentiras, pero alguien se tomó la tarea de avisar que la marcha no había sido suspendida. Así es, una marcha muy Así que, exitosa, compañera Mari Carmen, donde el sector salud, el sector educación y también otros sectores afectados por las políticas erradas del actual régimen, pues se dieron cita este ujú. 19 de octubre para marchar en rechazo a estas políticas de recorte en todo lo que tiene que ver con lo social. Al parecer, los ministerios de salud y educación contemplan ya otros recortes y también en el presupuesto 2025 no se contempla un derecho ganado eh, por las luchas de los trabajadores de la salud y la educación como lo es el escalafón. Este no es un obsequio, no es un regalo, es un derecho que los trabajadores de los diferentes de estos sectores han adquirido. Así que tuvimos una marcha muy exitosa, una marcha blanca. Dicen que eh, fueron como 19.000 los que marcharon y los que se quedaron así en tratando de hacer las negociaciones. No se sabe qué negociaron, toda la información está reservada, pero sí lo que sabemos que una compañera líder histórica le suspendieron de sus labores. ¿Se recuerda el nombre de ella? es la compañera Idalia Zúñiga, Sí, una Dalia profesora, Zúñiga, sí. una luchadora social histórica. Suprimir, le dicen ellos, suprimir la plaza. También, compañera, ella es una de varios compañeros, de varios trabajadores que han sido suprimidas sus plazas, si se les quiere llamar así. Obviamente es una, se- es un mensaje de castigo a todo aquel valiente que salga pues a rechazar las políticas neoliberales de este gobierno. Compañero Julio, se encuentra con nosotros. Todavía él no ha encontrado el sonido, no sabe qué le está pasando a su computadora. Ah, ok, ok. Entonces, Él vamos a esperar un poco más para ver si el compañero se puede conectar porque el tema que nos trae es muy interesante. Nos va a hablar de Miguelito Mármol y sus 12 vidas. Realmente nosotros tenemos que darle las gracias a Julio porque él nos ha estado hablando de la historia y no tanto es que uno la sepa o no la sepa, sino que uno como que olvida lo que ha leído de historia y tenemos que volvernos a recordar para seguir adelante y poder seguir nosotros con la esperanza que Miguelito tuvo desde los 12 años hasta sus 93 años, creo que él murió de 93 años, de luchar por un mejor El Salvador y nunca se dio por vencido. Eso es una historia que realmente vale la pena volverla a recordar y volver a oír de parte de nuestro compañero profesor Julio. Y ojalá que pronto él se pueda conectar. Yo le sugeriría a Julio que se saliera completamente y volviera a entrar. Tal vez eso será mejor, si es que me escucha. Pero así bueno, es, compañera Mari Carmen, Miguelito Mármol, como se le conocía de cariño, un luchador histórico
fundador del Partido Yo Comunista del creo que Salvador. ya is connecting. El audio se está conectando, dice ahorita. Bravo. Ojalá que no se le. Sí, ha intentado un par de veces. Ya. Ok. Bravo. Bueno, No, sabemos que no ya queremos le iba a dejar tocar a la compañera Mari Carmen darnos la lectura. la lección de acerca de historia, pero Bueno, el compañeros, señorito Mármol no se iba a ir de aquí sin que lo Sí. volviéramos a recordar su historia, porque no la vamos a olvidar. No es que no la sabemos, pero sí es importante recordarla. Bienvenido, Julio. Es para usted, para Gracias, nosotros un placer tenerlo con nosotros y la pantalla es toda suya. Adelante. Gracias, Mari Carmen, y quiero disculparme porque cosas de último momento, no tenía sonido y estuve luchando y luchando, pero por suerte logré obtener el sonido. Pues bien, vamos a comenzar sin tanto preámbulo al tema al cual este día lo teníamos programado, pero sin olvidar que tus raíces es mis raíces, es nuestras raíces. Y esta es una producción del Frente Intercontinental del FMLN, que es un canal oficial de la militancia en el exterior, y junto rompiendo el cerco mediático, porque eso es lo importante, que tú y yo vamos a romper el cerco mediático. Este día, y continuando realmente conociendo nuestra historia, pues eso es la importancia de este programa, porque tenemos que conocer la historia. Ahora, por ejemplo, en la tarde tuvimos la oportunidad de hacer memoria de 4 periodistas holandeses asesinados por el ejército represivo de aquel entonces. Así como también en ese mismo acto fallecieron 4 compatriotas nuestros. Un momento triste que hasta aún en estos momentos están en pie de justicia. Y luego tuvimos otro programa con relación a nuestra bandera, a nuestro héroe, a nuestro mártir, Agustín Farabundo Martí. Pues precisamente lo menciono a él porque la historia va a versar precisamente en esa línea. Porque hablar de Miguel Mármol es hablar una historia, porque es una historia que tiene muy relacionado a todos nosotros. En primer lugar, es una historia relacionada a los pobres, aún en estos días existentes en El Salvador. Miguel Mármol es todo una vorágine. Y se lo digo que es una vorágine por la siguiente razón. Y comenzamos precisamente conociéndolo. Miguel Mármol fue un niño que creció a las orillas del lago de Ilopango. Me imagino rodeado de esa vegetación hermosa y de esos paisajes hermosos que da el lago de Ilopango. Su madre se llamaba Santos Mármol, pero aquí empieza la historia. Y prepárense porque es una historia muy triste. Imagínense Santos Mármol, una mujer con familia, pobre, es decir, una madre soltera, en un momento histórico que vivía El Salvador de una crisis económica tremenda, donde los pobres olvidados. Y de repente, por cosas del azar, Santos Mármol se da cuenta que está embarazada. Pero eso es increíble. Aún en nuestras familias, en esas condiciones socioeconómicas, existen prejuicios. Al darse cuenta
que la mamá de Miguel estaba embarazada, eso fue un bullicio en San Martín. Y en Ilopango ya no se diga, porque ellos de ahí eran. Y eso fue, pero que el pecado más grande que una mujer había cometido en ese momento para la familia Mármol. Imagínense en aquella época, 1904, un poquito más. Y aquella mujer se ve abandonada. No, así como fue abandonada por el progenitor, que nunca se acordó de ella, es abandonada por su propia madre. Y le dice, en esta familia es una familia de valores. Aquí se respeta. Así que usted se me va con sus trapitos a la calle. Aquella mujer con familia, y unámosle, iba embarazada. Y además se vivía una crisis económica tremenda. Pero Santos Mármol era una mujer valiente, que debería de ser ejemplo para muchas madres en este mundo con mejores condiciones. Y ella dijo, yo voy a dar a luz. Y cabal. En el año 1905 surge a este mundo un ser maravilloso. Pero yo les quería leer algo muy particular cuando nace Miguel Mármol, porque él tenía unas expresiones bien, bien típicas. Y él decía, imagínense, él decía, cuando un niño es feo, dice, y el llanto no da lástima. Así que eso es lo que él decía. A mí me puse a reír porque dije yo, qué barbaridad. ¿Qué es lo que decía él? Decía que él era un niño feo, pero la verdad que no. Y ya se lo voy a decir por qué. Empieza a crecer. Así le decían también al patito feo, ¿se acuerdan? Y al final se convirtió en un ganso. Así que así le pasó a él. Él decía que era un niño feo, que hasta las lágrimas no daban lástima. Pero aquel niño se fue ganando el corazón del pueblo de Ilopango. Y a pesar que él vivía en una gran pobreza, y repito, y él vivía en una gran pobreza, tanto así que ir a la escuela para ellos, para él, era un lujo que no se podía dar. Aquel niño con aquella ansia de aprender, y al ver a su madre en condiciones bien, pero bien paupérrimas, él dice no a la escuela. Pero permítame contarles primero antes que se me olvide. Cuando él nació, la pobre Santos no tenía ni nada que darle de comer. Sabían lo que hacía. A las tortillas les ponía agua caliente, las movía la masa, y de la masa hacía como una sopita, y de eso se alimentaba el pobre Miguel Mármol. Y dice él que esa fue la primera derrota que le dio al hambre, porque sobrevivió al hambre. Imagínense, con sopita de tortilla se crió. Pues venció al hambre y empieza, como les decía, ir a la escuela. Era un niño hacendoso, servicial, educado, de buenos modales. Es decir, venía de una familia pobre, pero
con valores, como son los pobres de mi tierra. Y lo digo así porque yo viví en el campo. No hay familias más bellas que las familias en el campo, que a pesar que no tienen las condiciones, esa gente sabe encontrarle la felicidad a la vida. Para aquel niño dice, mi madre no nos puede dar de comer, tenemos que hacer algo. Y el niño servicial, educado, carismático hasta cierta medida, porque caía bien a la gente del pueblo. Y consiguió su primer trabajo. Y miren cómo es la vida. En un puesto de la Guardia Nacional. Y allí fue su primer trabajo. Era el niño que iba a hacer los mandados a los guardias, y otra función que tenía es lustrarle las botas. Y eso lo hacía todos los días. Y con el dinerito que allí ganaba, le ayudaba a su madre. ¿A qué edad era eso? Estamos hablando a una edad entre 8 a 10 años. Ujú. Imagínense, deja la escuela. Y a pesar, dice Roque Dalton, porque vean, lo que vamos a estar hablando aquí es un libro escrito en Praga, cuando se juntaron allá Roque Dalton y Miguel Marmol. Hay que leerlo, es muy bueno. También Fanny Cano ha hecho unas caricaturas muy interesantes. También Eduardo Galeano ha escrito sobre él. También hay que leerlo para que tengamos una comprensión que al leer a un héroe como Miguel Marmol es estudiar al pueblo salvadoreño. Regresando a nuestra cronología, porque la verdad que le dan deseo a uno de irse adelante ya. Y luego aquel niño servicial, pero se da cuenta de que ese no es el lugar para él. Y decide un día abandonar ese trabajo. Y estaba aún como de unos 12, 13 años y ¡pum! ¿Qué creen? Se viene el terremoto en el año de 1917, ¿se acuerdan que les comenté? Y todo San Salvador en el suelo. Y su ranchito en el suelo. Y él quedó soterrado. Prácticamente, decía la gente, Miguelito, porque así le decían cariñosamente, Miguelito se nos fue, porque lo buscaron y lo buscaron, movieron piedra y no lo veían. Hasta el fin encuentran a Miguelito. Y vamos ya a la segunda vez y Miguelito logra derrotar al terremoto. Derrotó el hambre y ahora derrota la muerte. A la muerte. Imagínense. Algo bueno la vida le había preparado a lo mejor. O a nosotros. Pero como decía, era un niño pero yo, como muchos en El Salvador, trabajadores. Por eso es cuando desprestigian o les ponen label a los niños o a los jóvenes, da tristeza porque hay millones de niños y jóvenes salvadoreños que tienen ese corazón. Son niños buenos, serviciales. Pues ese muchacho dijo, bueno, ya que no traigo paramilitar, porque le daban la oportunidad de, si se quedaba allí como niño de la guardia, podía llegar a ser guardia. Le iban ya creando esas condiciones. Nos cuenta él que hasta le daban ya trabajos de espía. En nuestro vocabulario es de oreja, ¿verdad? Pero en el libro es de espía. O sea, saber lo que la gente piensa. Pues dijo el jovencito, bueno, me voy hacia otra ciudad, yo creo San Martín, y allí había un taller de zapatería. Y cabal, ahí empezó
en su proceso de adquirir una profesión, digámosle ahí, que le serviría para sustentar tanto a él como a su madre y a sus hermanas. Y aquel niño se olvidó de la escuela y se dedicó al aprendizaje para hacer zapatos. Pero era curioso, era inquieto. Cuando veía que habían otras perspectivas para él. Y él dijo, no, yo me voy a ir a un taller más grande. Entonces se va para San Salvador y ahí empieza una nueva vida. Se va a un taller y que a principio solo le daban tareas ni relacionadas a la zapatería, sino que limpiar el taller prácticamente es lo que hacía y pasó varios tiempos haciendo eso. Pero una vez él se quedaba durmiendo allí en el taller. Vino el jefe y le dijo que por qué se quedaba en el taller. Y él le dijo, porque las veces que me voy para mi casa, yo regreso tarde porque yo vivo hasta Ilopango y tengo que venirme de Ilopango hasta San Salvador. Y por eso es que a mí me agarra la tarde. Entonces se ganó al dueño del taller y empezó él al aprendizaje. Pero ya estamos hablando aproximadamente entre el 1919 y 1920, porque nos vayamos ubicando, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en ese momento nos encontramos bajo la dictadura de los Meléndez y se venía la dictadura de los Quiñones? La dictadura de los Quiñones, Mesa. Entonces, allí ese lugar era como una universidad popular. Ahí llegaban todos los comunistas, los de izquierda, y ahí llegaban a dar discursos. Y aquel jovencito les fue grabando todo lo que ellos decían. Y se fue ilustrando y fue adquiriendo conocimientos. Pero en ese momento en El Salvador, realmente las ideas como tales realmente eran difíciles de encontrarlas. Pero como les decía, él veía que había una posibilidad de mejorar. Entonces, imagínense, esto les va a sorprender. A su pequeña edad ya lo habían visualizado como un joven con grandes potencialidades, un gran organizador y un gran propagandista. Entonces él dijo, bueno, porque era la situación política en apogeo, él dijo, bueno, me voy a ser militante del Partido Conservador Liberal. Imagínense, del Partido Conservador Liberal. Ahí se metió él. Que por cierto, iba de presidente el doctor Tomás Molina. Él es el que iba de presidente en esa época. Y perdieron. Y entonces él entra en un problema. El problema que entra es porque ya los fanáticos de los Quiñones lo veían a él como enemigo, ¿verdad? Y él no vio más alternativa que regresar a Ilopango. Pero allí se daba una situación especial. Recordémonos que vean el caso específicamente de la mamá de él, de Santos Mármol. La mujer en esa área se encontraba realmente en una situación paupérrima. ¿Y qué creen? Él, como todo un propagandista, se encuentra precisamente en ese lugar y dice, aquí algo debemos de hacer. Y en San Salvador, porque siempre continuaba en el taller,
uno de los personajes que a él le sorprendió fue que llegó un hombre delgado, alto, con bigote, que hablaba muy bien, dice él, y no era más ni nada menos que Agustín Farabundo Martí. Allí lo conoce en el taller de zapatería. Y como cosas del destino, se va para Ilopango, como les decía, y allá organiza, porque era un organizador natural, organiza a los campesinos de aquella época. Y hace la Confederación de Obreros, Campesinos y Pescadores de Ilopango, la SCOPI. Esa organización creció en el área. Recuérdense que, lógicamente, Miguel vivió precisamente en esa área de Ilopango. Es decir, lo primero que aprendió fue nadar, y él era un nadador por especial. Así que también, además de zapatero, era un pescador artesanal. O sea, tenía sus profesiones. Además de eso, militante del Partido Conservador Liberal del doctor Tomás Molina. Y al mismo tiempo, conocedor de Agustín Farabundo Martí. Y luego, como secretario del SCOPI, y propagandista y organizador, que ya eso fue una de las profesiones más grandes que él tuvo, es sancionado, es castigado y huye. En ese momento, la familia, la dictadura Quiñones estaba, ¿se acuerdan, verdad? La familia Quiñones, que era lo mismo que los Meléndez, había estado terminando, y ponen a Jorge Bosques para presidente. Entonces, ahí se da una situación muy importante, ahí se da una cierta apertura, pero ya el camarada Miguel Mármol ya había querido una connotación en el ambiente político, y entonces había una gran oportunidad, y la oportunidad que se daba era un viaje a la Unión Soviética. Y claro, como buen militante, nunca dijo no. Y él se embarca en esa ruta hacia la Unión Soviética. Y en Guatemala iban 2 salvadoreños. Imagínense quién llevaba a la par, a Modesto Ramírez. Modesto Ramírez. Y se fueron para Puerto Barrios en Honduras, y de ahí para Europa, y de allí por fin llegaron a la Unión Soviética, donde se encontraron con todas los camaradas rusos, y ellos entraron en un proceso de formación. Porque pero lo voy a hacer bien breve porque ahí pasaron un montón de cosas cuando anduvo en las diferentes ciudades allá en Rusia, y el aprendizaje que él tuvo. Y bueno, llegó el fin de su estadía en Rusia, y en el regreso, ¿qué pasa? Son capturados en Cuba. Delito comunista, subversivo, que es capturado en Cuba. Así que va a las cárceles de Cuba. Ahí perduró 2 años. Y al fin sale liberado y se embarca para nuestra querida patria. Estando precisamente ya en Guatemala, se encuentra con el problema de que cómo iba a entrar él, si ya el ejército militar opresor de aquel entonces ya lo tenía en la nómina. Entonces, no quedó más alternativa
que Modesto Ramírez fuera el primero que se fuera, ya que precisamente él podía entrar a El Salvador, pero no Miguel Marmo. Así que Miguel tuvo que quedarse y preparar una nueva estrategia para ingresar a Guatemala, a El Salvador. Mari Carmen, ¿tiene algunos comentarios o... Bueno, hay mensajes de saludos y pidiéndonos que continuemos con estas charlas. Y también Cheno Cruz siempre nos manda saludos. El compañero Félix también nos envía saludos y dice que viva la historia del Salvador. Hay un mensaje un poco largo, pero vamos. Y hay un poco largo, no sé si quiere que lo lea, pero... No, léalo porque es importante que lo lea. Mario Martínez, miren, yo creo que ya las marchas no les hacen entrada a estos impostores de la N en el poder. Yo creo que deberíamos ya de copiar las tácticas ejercidas en otros países y muy efectivas como la huelga de hambre en los Estados Unidos para que les dieran la legalización a los Dreamers, estudiantes o las huelgas de hambre de César Chávez en California para los sembradores de las uvas, un paro de labores en protesta, maestros, doctores, sectores medicina y docentes, algo así, pero las marchas a este gobierno no le hacen entrada. Como le digo, Cheno Cruz nos manda saludos y nos dice adelante, camarada, desde Los Ángeles, California. Esos son todos los mensajes por ahora. Gracias, Carmen. Realmente, porque realmente tiene mucha razón lo que dice el amigo ahí. Pero como esto tiene que ser prácticamente con aspectos bien propios del momento y que estamos esperando prácticamente los lineamientos de parte de nuestro partido, ¿verdad? Pero veamos precisamente, porque el objetivo de esta historia es que vayamos aprendiendo cómo nos vamos a encontrar, cómo nos hemos encontrado con un personaje que nos está diciendo qué hacer. Pues continuando con el tema, entonces el compañero regresa a El Salvador y aquí es lo importante. Él viene con un entusiasmo y empieza a organizar a su pueblo. Empieza a organizar a las mujeres en organizaciones. Empieza a que el obrero sindicalista sea realmente un obrero que defienda los intereses de las clases más vulnerables. Un obrero formado en el conocimiento de las ideas socialistas. Viene él y dado a la apertura y ya empieza realmente una situación, estoy hablando ya de 1931, y entonces viene una situación especial y llega de Europa, si recuerdan, y llega de Europa el doctor Araujo, un hombre que venía bien formado, con ideas muy claras, y precisamente en ese momento, estamos hablando ya del 30 de 1930, cuando precisamente se funda, se crea, se construye el Partido Comunista de El Salvador. El Partido Comunista de El Salvador, oigámoslo bien, ahí es cuando se funda, en el año 1930. ¿Y quiénes participan allí? Farabundo Martí, Feliciano Ama y otros. Entonces,
el Partido Comunista encuentra que es el momento, en ese tiempo, lógicamente, que es el momento de alzarnos hacia una nueva estrategia, que era la estrategia electoral. Y así fue que para el año 1931 el Partido Comunista participa en la diputación y alcalde en aquel entonces. Vean, esto es bien importante. El Partido Comunista logra obtener diputados y logra obtener alcaldes. Pero, ¿qué pasa con la dictadura? ¿Qué pasa con la oligarquía? Ellos nuevamente cierran las ventanas de la democracia y desarrollan toda una matanza, en primer lugar, en contra de todos los alcaldes nombrados por el Partido Comunista. Porque ya precisamente en esa época, ya estamos hablando de 1932, ya estamos hablando cuando el general Maximiliano Hernández Martínez estaba en el poder. Y fueron precisamente ellos los primeros que son asesinados. A continuación, fueron los alcaldes. Y por tercero, todos los afiliados. O sea que el ejército, cuando llegaba a las casas, llegaba con lista en mano. Y a eso le adherimos que además de eso, la lista de todos aquellos buenos cristianos. Porque en esa época crearon una norma que todo aquel que llegara a la iglesia tenía que colocar su nombre. Y claro, allí identificaban claramente quiénes estaban apoyando al movimiento insurreccional. Así que le fue fácil al imperio destruir realmente aquel levantamiento popular y empieza la lucha. Pues en ese momento, y ese fue de los grandes golpes, Agustín Farabundo Martí y Luna y Zapata son capturados, enviados a prisión, torturados y fusilados. Prácticamente todo el movimiento insurreccional quedó sin dirigencia. Más aún, en esas condiciones, continuó la insurrección. Y aquí viene el aspecto en el cual no podemos omitir. Y es precisamente la captura de Miguel Mármol. Es capturado, torturado, llevado a las cárceles y fusilado. Y no solamente fusilado, lo machetearon. Prácticamente la posibilidad de que sobreviviera de aquel acto terrorista era imposible y lo fueron a tirar al barranco. Allí viene la cosa que realmente estaba fuera de serie. Miguel Mármol sobrevive al fusilamiento, sobrevive a la tortura, sobrevive a aquel trato inhumano y le dice no a la muerte. Así que ya en ese momento, Miguel Mármol le había dicho no al hambre, no al terremoto y no al fusilamiento. Estas historias están contadas precisamente en este libro que se llama Miguel Mármol, los sucesos de 1932 en El Salvador. De aquí
está tomado todo esto que estamos aquí conversando con ustedes. Compañero Julio, hay más mensajes si quiere que Bueno, le adelante. lecture. Ok, bueno. Mario Martínez, esos eran guerreros que decidieron dejar todo todo comodidades, familias y todo para la defensa de los necesitados, los campesinos, obreros, pescadores y un sector más que nunca mencionado, la defensa de los pueblos originarios, hoy llamados pueblos indígenas, que de allí viene nuestra lucha. Luis Lazo, saludos desde Cuscatancingo heroico. Nicolás Ortega, saludos camaradas. Permítame saludos camaradas, y es que las nuevas generaciones no creen que los fascistas opresores se les combate con el mismo trato también. Frente Intercontinental, José Martí dijo: ser culto es una única forma de ser libre. Miguelito Mármol es un ejemplo de resiliencia. Mario Martínez, no se les olvide, compañeros, en esta narración mencionar a los más de 32,000 indígenas acribillados de aquel 1932. La zona más afectada en esa masacre, Sonsonate, para ser exactos, ahí en Izalco, donde acribillaron a más de 10,000 indígenas. Luis Lazo, ya tenemos el camino trazado. Esos son todos los mensajes. ¿Quiere hacer un comentario? Sí, es que cuando estamos hablando prácticamente de lo que queremos es englobar, porque Miguel Mármol engloba realmente, como les decía ahora en la tarde, que hablar de Farabundo Martí es hablar de un colectivo. Es decir, hablar de Farabundo Martí es hablar de Luna, de Zapata, de Feliciano Ama. Eso es la cuestión. Pero tal vez por forma didáctica es que lo hacemos de esta manera. Pero hemos visto realmente que esta es la historia hasta este momento que le pasó a muchos salvadoreños. Muchos salvadoreños también que en estos momentos están viviendo situaciones de crisis económica tremenda. Hay una pobreza extrema en El Salvador que ya estamos, y el pueblo salvadoreño ya está a punto de ya no seguir con esa mentira. El pueblo salvadoreño sabe perfectamente cuáles son sus situaciones concretas, que sus estructuras económicas de injusticia social están allí presentes. Ese es el problema de El Salvador. Y todas las veces que se ha comenzado realmente en busca de mejorar las condiciones, siempre ha venido el enemigo y siempre hacen lo mismo. Imaginen, por ejemplo, el hecho de, para unos decían, a unos jóvenes, dice Roque Dalton, pero se está refiriendo aproximadamente a gente entre 1950 en adelante, me imagino que es la época, porque él muere en el año 1975, uno de los mejores escritores y poetas salvadoreños. Él prácticamente decía que en esa época había muchos comunistas que decían que en esa época se metieron a ese afán porque ellos querían tener, porque al ser comunistas ellos podían optar por tener un taller y operadores. Y el compañero Miguel Mármol les hace una aclaración y él le dice: hablo por mi persona.
me hice comunista no para obtener un taller o tener para liberar a mi pueblo de la situación de injusticia en que vivía. Esos son los verdaderos héroes. Porque hablar de Miguel Mármol es hablar de tanta gente en El Salvador, de tanta gente que entregó lo mejor, entregó sus vidas y muchas veces a costa del sufrimiento de sus propias familias. Esos son los héroes. Por eso es que la gente tiene que pensar dos veces. Así que los que se metieron, y eso posiblemente es lo que se da también en estos días, algunos se metieron tal vez en los gobiernos del FMLN porque querían tener su casa, su carro, su taller y sus operadores. Esos son los traidores, decía un compañero ahora. Porque ellos se metieron a eso porque querían tener una casa, un carro o qué sé yo. Pero el pueblo se había llegado a obtener todos esos proyectos gracias a la sangre de estos héroes que estamos mencionando. Pero ¿qué pasa? Pero veamos la actitud solidaria, humana de los camaradas. Lo encuentran a Miguel Mármol a orilla del río, mutilado. Vienen los camaradas, lo agarran y lo esconden y se lo llevan para San Miguel. Y allá en San Miguel, y más específicamente después lo ubican, lo llevan para Usulután. ¿Y qué creen? Medio bien de salud. Aquel hombre se levanta y empieza a hacer lo que siempre ha hecho, a organizar, a propagandizar y a formar. Porque me gustó lo que dijo el compañero, lo que planteaba Farabundo Martí, la importancia de que quien se mete a estos proyectos sepa a lo que va y tenga conocimiento. Porque si se mete simplemente por ir a conseguir una fábrica y operadores, creo que está equivocado. Porque esto no es una empresa privada. Aquí no se viene a buscar un taller y operadores. Aquí se viene a trabajar. Como en una de las canciones del padre Porcel. Aquí se viene, el que va a entrar aquí tiene que ser el primero en todo. Así dice el padre Rogel Porcel. El primero en todo. Ya, y saben ustedes a qué me refiero en primero en todo. Pues bien, está en Zacatecoluca y empieza a organizar. ¿Y qué creen mis amigos? Nuevamente es capturado. Nuevamente es capturado y casi. Y ya le dijeron, aquí te quedan días para vivir. Así que irte despidiendo. Y logra sobrevivir. Se va para Guatemala exiliado. Se va para Guatemala. Y estando en Guatemala, hay cambio de gobierno. Hay cambio de gobierno. Y entonces tiene que salir huyendo de Guatemala. Es capturado, pero también sale. Imagínense. Llega a El Salvador, nombres de cualquiera hubiera claudicado. Imaginémonos a esos camaradas que, digo camaradas, tal vez no, ya esa palabra no les cabe, que continuaron con el partido, con el FMLN, y al terminar sus 2 años de gobierno que tanto bien hicimos a nuestro pueblo, que solo aquel que no quiere ver no lo vio, estos se unieron al gobierno ilegal de turno que tenemos. ¿Y tiene algo, Mari Carmen? Hay otro mensaje si quiere que se lo lea. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. Okay. José, quisiera resaltar la valentía con
con la que esos compañeros asumían la lucha, porque ellos estaban claros de la persecución y la posibilidad casi asegurada de ser asesinados por las fuerzas represivas de la oligarquía y sus lacayos. Claro. Porque claro, eso no, y él no para. Y él no para. Tanto así que en El Salvador se da una apertura, ¿se acuerdan? Y llega el coronel Osmin Aguirre. Y vuelve a llegar Miguel Mármol. Qué hombre, ¿verdad? Mire, venció el hambre, ¿te acuerdan? A pura agüita de tortilla se alimentó y así sobrevivió. Debajo de los pedazos de adobe, no sé de qué tipo de casa tenía. Sobrevivió al terremoto. Le decían el brujo. Le decían el brujo porque se escapó muchas veces y salía de cualquier lugar donde creían que ya estaba muerto, él se volvía a aparecer, así es que le llamaban el brujo. Exactamente, sí. Si solo imagínense, fue fusilado, macheteado, torturado y rescatado por los camaradas. Esos son los camaradas. Y lo llevaron a San Miguel y en Usulután empieza a organizar. Yeah. Lo capturan, lo liberan y ¿qué creen? Regresa a El Salvador y regresa a organizar a un pueblo. ¿Y qué pasa? Nuevamente porque él era un comunista con grandes ideales, viene y lo capturan. Y lo capturan. Se lo mandan nuevamente, logra liberarse, que ya iba a ser muerto ahí, pero se da un fenómeno y sale liberado para ya no alcanzarlos tanto. Regresó en 1953. Estuvo trabajando arduamente en la lucha y se incorporó a la huelga general en la época de Adalberto Rivera. ¿Se acuerdan del presidente del PCN? Ahí. Y nuevamente es capturado y enviado. Torturado y enviado. Regresa a El Salvador y en el año de 1980 estuvo a punto así de haber sido eliminado por los escuadrones de la muerte. Y ahí es la número 12. Qué bueno. Si usted quiere ahondar más en esto, les recomiendo que lea este libro. Es realmente sensacional. Es escrito de una manera como él lo dicen, de primera persona. Ahí es como realmente Miguel Mármol habla. Yo sé que les va a encantar. En primer lugar, porque es un trabajo de un poeta nuestro, de un héroe nuestro, de Roque Dalton. Y lo que hemos conversado aquí es para decir eso. Es la fidelidad, la conciencia, todos esos valores que identifican a un revolucionario. Fuera de esos valores, no existe. Y Mari Carmen, por cierto, me puso un video ahora que tiene 10 minutos. Y usted va a ver a aquel hombre que dice, tengo 88 años y sigue en pie de lucha. Y seguiré luchando, dice, hasta el último minuto de mi vida. Está el video listo si tuviera sombrero, me lo quito para honrar a un héroe que todo salvadoreño debería de conocerlo.
Que viva Miguel Mármol. Tenemos el video cuando usted quiera que lo pongamos, compañero. Adelante. Un beso de polvo sobre el agua enciende volcanes con su amor, alzando el invierno que esperamos. Nace del centro de estos días vida, buscando la armonía. Nace del centro de este abismo. Vida para salvar al istmo. Los ojos que ayer su lluvia de fuego para andar, hoy crece en su mirada en ese beso. Es el Salvador, es el Salvador. Un beso de polvo sobre el agua. El Salvador, El Salvador nace del centro de estos días. Vida buscando la armonía. Nace del centro de este abismo. Vida para salvar al istmo. Nace del centro de estos días. Vida para andar el futuro. Nace del centro de estos días. El Salvador. Mujeres cuyos nombres se me olvidan de Senzuntepeque, que participaron en aquella gesta independentista y que pasaron muchos años presas. Mujeres de Senzuntepeque, de manera que tiene su historia este pueblo. Siempre ha estado en lucha. Lo está saludando Miguel Mármol, de 88 años de edad, con 72 años de lucha. Yo ingresé al movimiento obrero el 26 de febrero de 1921 en la huelga general de zapateros, ya yo como obrero de 16 años. Desde entonces, compañeros, he puesto pie en la lucha, no la he abandonado, continúo en ella. Continúo dando mis experiencias. Hablo mucho con la juventud, con el estudiantado universitario y con otros quienes reciben mis experiencias. Tengo mucho que enseñar, como también mucho que aprender de los nuevos revolucionarios. Pues bien, yo vengo luchando todos esos años. Los 60 años de dictadura militar para mí han sido groseros. Yo he sufrido torturas en la Guardia Nacional y en la Policía Nacional en muchas ocasiones. He sido desterrado en muchas ocasiones. Yo he sufrido, pero aquí estoy en pie frente a ustedes. No abandono la lucha sino hasta que muera, hasta que la muerte venga. Antes no la abandono. Estoy dispuesto a continuar.
Yo vivo al FMLN porque triunfó, por sus victorias que estamos aquí libremente hablando. Por primera vez, un comunista como Miguel Mármol habla en público, así abierto. Por primera vez, siempre hemos estado en la clandestinidad. Entonces, mucha gratitud al FMLN que supo triunfar con las armas en la mano. No fue vencido por un ejército numeroso y asistido por los Estados Unidos. No fue vencido. Eran muchos los hombres del ejército, más de 62.000 del ejército, más de 17.000 guardias nacionales y policía de Hacienda. Todos los cuerpos nos sacrificaron en las épocas electorales, en las épocas de huelga, en todos los movimientos populares. Esos cuerpos nos vinieron a matar, a asesinar. De manera que yo respondo y respondí a la lucha de 1932, que nos fusilaron a más de 30.000 trabajadores. Yo fui fusilado esa vez también, el 24 de enero en la noche del 32, pero aquí estoy de pie, sigo hablando, sigo gritando. Yo quisiera que la juventud de hoy se aferre a la lucha, que no la abandone por nada. Ya pasamos lo peor. Claro que lo que nos espera es grande, la política. La política es distinta a estar con el fusil en las manos. ¿Por qué? El FMLN se enfrentó a un ejército poderoso, a muchos cuerpos represivos. Se enfrentó a escuadrones de la muerte. Pero hoy se va contra el gobierno y contra el ejército. Pero hoy se va a enfrentar frente a partidos políticos, ya con sus mañas, ya con sus ardides. El FMLN se está considerando que se va a debilitar, que no hay una unidad monolítica en sus fuerzas. Yo sí creo, así como el FMLN triunfó, las 5 fuerzas triunfaron con las armas en la mano, también sabremos triunfar en la política. Estoy dispuesto a ayudar en lo posible, en la política, porque es otro camino, es otro frente. Es muy distinta a la guerra, pero yo tengo confianza en que la unidad del FMLN, monolítica como triunfó, también monolíticamente va a triunfar en lo político. Ahí nos están prediciendo que el FMLN se va a dividir, que son 4 gatos, que con las armas pudieron, pero que en política no. Ya están hablando un montón de tonteras. Yo creo que sí ganaremos, porque hay un pueblo que aprecia los cambios que han habido. Qué precioso como estamos hoy. Qué precioso para mí estar con ustedes frente al pueblo de Sesultepeque hablando libremente. De manera, compañeros, que lo que ruega este anciano de 88 años, que su juventud, su madurez sea dada políticamente al FMLN y triunfemos no solo en el campo de la legislación y de alcalde, sino también en la presidencia. Esperamos pues que este pueblo sepa responder a eso, y yo les agradezco la atención que me han prestado. Muchas gracias. Compañera Mari Carmen, adelante. Bueno, ya, gracias, buenas noches, gracias Julio, gracias Rodrigo, creo que misión cumplida. Nos vemos el próximo jueves en nuestro programa Descubriendo tus Raíces. Gracias por el gran trabajo que Rodrigo nos dio esta noche. Realmente estamos muy contentos. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima, compañeros. Saludos. Los dejo con el video de
del outro. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.